Bien, comenzamos nuestra lección inaugural del Diplomado de Renovación de Comunidades Laicales y Misioneras de la Arquidiócesis de Bogotá. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado en esta noche, por su interés en formarse. Como ya lo ha explicado el padre Wilton, este diplomado apunta a una formación integral. Nos puede ayudar a crecer a cada uno, intenta ayudarnos a crecer a todos nosotros en nuestra fe, pero también en nuestra vida comunitaria y en nuestro compromiso con la nueva evangelización. ¿Qué les proponemos en esta noche como primera lección de nuestro diplomado? Vamos en esta noche a hacer una aproximación bíblica. Y una aproximación bíblica, una lección, que por supuesto, por el contexto de pandemia que estamos viviendo, nos, nos invita a descubrir en la escritura elementos para construir itinerarios comunitarios jalonados por liderazgos del Señor llenos de fe, a partir de los paradigmas que encontramos en la narrativa bíblica, liderazgos que nos ayuden realmente a hacer crecer, fortalecer nuestras comunidades y ayudarlas a comprometerse con la situación, el contexto en la cual cada una se encuentra. Y pienso que el contexto de la pandemia pues ya nos da un horizonte. Sin embargo, a diferencia de lo que en noches anteriores y en las últimas conferencias que hemos tenido, donde hemos ido directamente al tema de la pandemia, leída desde la fe, en esta noche vamos a abrir otro capítulo. Vamos a ver las cosas desde otro lado. Sin embargo, no lo perderemos de vista el contexto mundial que estamos viviendo. Vamos a titular nuestro estudio de esta noche, La valentía y el amor cuando la vida tiembla. ¿Cómo les parece? Lo repito, la valentía y el amor cuando la vida tiembla. Y vamos a subtitularlo porque aquí está el enfoque, itinerarios de libertad construidos por laicos, construidos por mujeres en el libro del Éxodo. Itinerarios de libertad construidos por laicos, mujeres en el libro del Éxodo. Espero que la lección que vamos a tener en esta noche nos ayude a abrir el panorama y a colocar las bases de lo que durante todos los próximos meses vamos a ir construyendo sobre la roca, a partir de la roca de la palabra. Quiero aclarar también, de una vez, de entrada, que la lección de esta noche va a ser apenas la primera parte de dos. Quiero decir que nuestro estudio bíblico en esta noche se va a detener dentro de una hora, un poco más aproximadamente, para no fatigarlos y además porque el estudio que vamos a hacer requiere cierta asimilación y entonces vamos a partir esta lección en dos. La primera esta noche y la segunda el próximo viernes a esta misma hora. ¿Por qué hago este ajuste dentro de la propuesta? Para ganar mayor profundidad y para permitir que durante una semana todos nosotros podamos hacer una elaboración que nos abra la mente y nos dé entonces el espacio, un espacio bíblico, el terreno sobre el cual vamos a trillar itinerarios. Este es el título de este diplomado, Caminos, itinerarios de renovación, itinerarios, cómo trazar itinerarios. Tendremos una semana para apreciar mejor el terreno sobre el cual trillaremos los itinerarios de crecimiento, de renovación, de transformación de nuestras comunidades y a partir de ellas, del entorno a través de la misión que tenemos. Pues bien, ¿cómo vamos a abordar este tema de la vida y el amor cuando la vida tiembla? ¿Cómo vamos a explorar estos caminos de libertad? Los vamos a observar a partir de personajes. Vamos a hacer una aproximación de carácter narrativo. Y también observando
personajes que juegan un papel paradigmático. ¿Dónde? Pues en el libro, el gran libro de la travesía, el libro del Éxodo que en esta noche y en la próxima adoptamos como el libro de estudio. ¿Cómo se construye un camino? Un camino dentro del libro del Éxodo, que además pueda ser referencial para cada uno de nosotros, particularmente para lo que buscamos en este diplomado, renovar y para responder a los llamados que nos hace la realidad hoy. Y quisiera partir de una frase, siempre es importante, los que me han escuchado antes saben que siempre trato de afinar primero el ángulo de lectura. Quisiera comenzar con una frase de un filósofo hebreo, Martin Buber. Martin Buber, quien en su obra El camino del hombre, ya ven, el solo título del libro ya nos da la dirección, El camino del hombre, dice una frase simple, pero que lo dice todo. Él dice, comenzar consigo y no terminar consigo. Así de simple. Pareciera una obviedad, pero no lo es. Comenzar consigo para terminar en el otro. Comenzar desde sí para terminar más allá en una proyección de una construcción comunitaria. Y el intento de hacer parte de un camino, en un camino de fe y un camino de misión, implica para nosotros ponerle mucha atención a estas palabras de Martin Buber. Los invito para que intentemos ahora explorar juntos cómo algunos personajes encarnan precisamente esta idea. Lo formulo con esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurre cuando en el centro de la propia existencia se pone el mundo antes que uno mismo? Se sobreponen los llamados del otro antes que uno mismo. Una narración que nos lleva a desear la vida en un contexto de muerte, creo que es lo que define el libro del Éxodo. Vamos a ponernos a la escucha entonces de esta palabra, una palabra antigua, precisamente una narración, una historia, y lo cual es muy importante porque la postura que asumimos en este periodo es una postura que tiende a ser aplastada por una crónica monopolizada por pocas noticias. Pongan el noticiero y verán que todos dicen lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Y dele con el conteo de contagiados del día y de muertos del día, y luego 2 o 3 noticias secundarias más. Es importante ponernos ahora, démonos el tiempo para esto. Importante que nos pongamos a la escucha de otra narrativa. De otra narrativa que no nos va a sacar de la realidad que vivimos. Al contrario, nos va a dar otra mirada, ciertamente más profunda de lo que estamos viviendo. Vamos a ampliar la mirada. Un mirar atrás, diría yo, para echar para adelante. Eso es lo que hacemos con la Biblia. Esto es lo que nos enseña una historia, la que vamos ahora a repasar, que va más allá de la crónica, que nos permite leer el presente a la luz de una narración más amplia que tiene un inicio y que apunta a un final. Es decir, nos permite construir procesos. Además, esta historia, que proviene de un libro antiguo, un clásico de la literatura como es la Biblia, y donde se pronuncia una palabra diferente del resto de la literatura, porque es una palabra preñada de fe. Como ocurre siempre con la palabra de Dios, podemos decir que los efectos de esta palabra también serán diferentes. Efectos maravillosos, porque es como el abrir finalmente una ventana para mirar un paisaje que en sí no es inédito, pero que muchas veces es olvidado. O un paisaje que hemos visto muchas veces en la vida, pero que podemos ahora contemplar con otros ojos. ¿Cuáles son estos personajes que nos van a enseñar la nueva mirada? He escogido para nuestra lección, para nuestro estudio, las mujeres. ¿Cómo les suena? Las mujeres
en el libro del Éxodo. Una historia contada a partir de las mujeres. Y he elegido las mujeres en el libro del Éxodo. He preparado mi estudio para ustedes desde esta perspectiva por dos razones. Uno, en la Biblia, con frecuencia, como ustedes bien lo saben, la voz de las mujeres es silenciada. Las mujeres no tienen posibilidad de expresarse, o muy poco. Es curioso que el mundo religioso, que es tan frecuentado por mujeres, le dé tan pocas veces la voz a las mujeres. El libro del Éxodo, en cambio, le da la palabra a las mujeres. Y esta es una primera anotación curiosa y un hilo conductor sobre el cual voy a navegar esta noche y el próximo viernes. En el libro del Éxodo, las mujeres actúan, mueven procesos, modifican el curso de la historia. Trazan además una red para poner a salvo, no actúan individualísticamente, jamás, ninguna. Entre ellas, construyen una red para poner a salvo una historia que parecía precipitarse en un sinsentido, en dinámicas de muerte. Fue la acción de las mujeres, la intuición de las mujeres, la mediación de las mujeres, la que revirtió una historia, y nada más que la historia del Éxodo, la historia de la Pascua. ¿Entienden por qué la importancia de lo que estamos haciendo? En todas las últimas semanas vengo insistiendo, perdóname si de pronto he estado un poco así repetitivo, la importancia de hacer Pascua. Este es tiempo de Pascua. Pasar de la noche al día, de la oscuridad a la luz, de la confusión y del miedo a la paz y a la alegría, de la disgregación a la comunidad, a la solidaridad, para construir un mundo nuevo. Y el libro del Éxodo nos dice que grandes protagonistas en la creación del mundo nuevo son las mujeres. Segunda razón por qué yo escojo esta perspectiva de lectura. Porque el libro del Éxodo es un libro de parto, así como lo escuchan, de nacimiento. Nos narra un nacimiento a través de un cambio. Como bien sabemos, es el segundo libro de la Sagrada Escritura, siguiendo su orden canónico. Y este es el libro que nos narra el nacimiento del pueblo de Israel. Por algo es el libro del paso por agua. En la Biblia, pasar por agua es imagen de nacimiento. Este es un libro entonces que nos lleva a desplazarnos a través de una narrativa familiar, una narrativa de clan, de patriarcas y de matriarcas, para llevarnos a una dimensión mucho más importante, colectiva. Nos arranca del simple mundo familiar, entendido de la forma entendida culturalmente como un clan, a la constitución de un pueblo, de un único pueblo. Una visión colectiva mucho mejor construida, mucho más armada. Este es el libro de la construcción de comunidad, de familias tribales a la creación de una comunidad. Y este es el nacimiento. Pero no solamente es el nacimiento de una entidad sociológica, o que se puede determinar sociológicamente. Es el nacimiento de un pueblo que es pueblo de Dios. Es el nacimiento es Dios el que le da origen, es Dios el que lo pare en el camino del Éxodo. Y ya que en este periodo de identidad colectiva se parte de una realidad mayor, se parte de una necesidad de salvarse juntos, podemos decir entonces que este es un libro que claramente anuncia la salvación. Vamos a abrir entonces el libro del Éxodo. Vamos a ver. Vamos todos. Un diplomado es un ambiente de estudio. Esta noche no es una predicación, es un estudio. Y es lo que haremos a lo largo de todos estos meses cuando hablemos de diplomado. Vamos a abrir el libro y vamos a estudiar.
¿Qué es lo primero que nos encontramos nosotros cuando abrimos el libro? Lo primero que nos encontramos es el título. De nuevo, pareciera una obviedad, pero no lo es, porque aquí hay una indicación importante. La Biblia, que ustedes tienen y la mía, dice Éxodo. Éxodo es una palabra griega que significa salida. Este es el libro de la salida. Y por eso es el libro del parto, el libro del nacimiento, de la constitución de una nueva entidad que se llama pueblo de Dios, que se llama comunidad, en una experiencia de salvación y con una identidad propia, pueblo de Dios. Sin embargo, tengo que anotar que el título original de este libro no es Éxodo. Éxodo es el nombre griego, el nombre que le van a poner cuando se pasa de la versión hebrea, muy propia de Israel, a la versión griega, que se requería para judíos que ya no leían fácilmente el hebreo. Cuando la Biblia comienza a traducirse o a hacerse la versión griega, se discute si es realmente una traducción o otra versión, no es el tema esta noche. Es bueno tener en cuenta que el título original hebreo era Shemot, no era Éxodo, salida en griego, sino Shemot en hebreo. Shemot significa nombres, en plural, Shem, nombre, Shemot, nombres. Este es el libro de los nombres. Este libro guarda la memoria de nombres. La primera línea del libro dice eso. Éxodo capítulo 1, versículo 1, que es como una clave de sol que nos va a ayudar de aquí en adelante en la lectura del pentagrama del libro. Shemot. Estos son los nombres. Así empieza el libro. Y este es su título. Y esta es su clave de lectura. ¿Por qué? Porque en él son recordados los nombres de los que salieron de Egipto hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra que emana leche y miel. Los nombres, para ser más exacto, de aquellos que le dieron vida al pueblo de Israel. Y no solamente esto, los nombres de aquellas mujeres valientes, intrépidas, que fueron capaces de custodiar la vida. Desde el permitir que nacieran, en el capítulo 1, nos vamos a dedicar ahora solo al capítulo 1 y veremos la importancia que tiene para el resto del libro y para el resto de la narrativa y para entender el proceso entero. Desde el permitir que viniera la vida, desde el nutrir esa vida, como lo hacen particularmente con Moisés, como aquellas que acompañan el crecimiento de la vida que nace. Y esto, que aparece paradigmáticamente en el capítulo 1 con historia en femenino, historia de mujeres y de madres, será la clave del resto del libro, donde veremos cómo desde lo femenino se acompaña el nacimiento de un pueblo, de una comunidad, con fuerza laical y en femenino. Tenemos entonces un libro que conserva los nombres, la memoria de los nombres, Shemot. ¿Por qué se recuerda un nombre? ¿Simplemente por saber cómo se llama? No, un nombre es una historia. Un nombre es una identidad y por lo tanto una fuerza de vida que activa la historia. Pero tenemos que decir, permítame agregarlo, que el libro del Éxodo consigna, guarda la memoria del nombre de todos los nombres, del nombre que está por encima de todo nombre, como va a decir Pablo en el cántico de Filipenses, el nombre de Dios. Este es el libro que custodia el nombre de un Dios que revela cómo se llama. Recordemos el momento cumbre de la teofanía en el que Dios le da a conocer su nombre a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos 14 a 15. Moisés, que se ha acercado a la zarza ardiente, curioso, el buscador, en medio de su disfrutación, en medio de también un periodo de crisis y de alejamiento, Moisés, después que se quita las sandalias de los pies, se acerca a la zarza ardiente y escucha la voz del ángel del Señor a través de la llama que no consume la zarza,
o de la zarza que no se consume, le pregunta a Dios. Dios le recita la historia de su pueblo, mira lo que está pasando, y le dice que lo va a mandar a salvar a este pueblo. Y Moisés le pregunta, ¿y usted cómo se llama? Y Dios le responde, Ejye Asher Ejye. Yo soy aquel que soy, que es mejor traducir como yo soy aquel que está. El verbo ser en hebreo, como ocurre por ejemplo también en otras lenguas, como el inglés, donde el verbo to be significa ser o estar. En español, la diferencia, no, pero en inglés sí. O en francés, être, ser o estar. Lo mismo pasa con el verbo ser en hebreo. Yo soy aquel que es, se puede entender y se debe entender como aquel que está. Mi nombre es presencia. Se trata de un nombre dinámico. El nombre de Dios es un nombre dinámico que no se puede comprimir, capturar en una fotografía, que necesita de relato, que se pone solo al descubierto cuando está en acción. Y el libro del Éxodo afronta una pregunta identitaria, porque el nombre en el antiguo Israel, como en todas las culturas antiguas, vehicula una identidad. ¿Quién es el Dios que entra en escena en el libro del Éxodo? ¿Y quién es el pueblo que nace en el camino del Éxodo? Pues bien, todas estas preguntas buscan una respuesta en el flujo narrativo del libro del Éxodo. Vamos a leer ahora, vamos a entrar en el capítulo 1. Después de leer el versículo 1, estos son los nombres. Sigamos leyendo ahora el capítulo 1, los nombres. Los primeros nombres son femeninos. ¿Se habían fijado eso? Los primeros nombres del libro de los nombres están en femenino. Y los primeros nombres del libro que va a revelar el nombre no es el nombre de Dios. Es el nombre de un grupo de mujeres. Vamos a explorar el capítulo 1, en sus 12 versículos, que nos va a ayudar a entender el resto del libro y cómo se hacen caminos de libertad, cómo se hacen caminos de vida que construyen comunidad. Precisamente cómo actúan con valentía y con amor cuando la vida tiembla, cuando la vida nace y cuando está en riesgo también. El capítulo 1 del libro del Éxodo es un bellísimo prólogo. Todo él es un gran prólogo, en el que, como he dicho, predominan los nombres de mujeres. Las protagonistas, el antagonista será el faraón, pero las protagonistas son mujeres. Y nos encontramos enseguida, vamos a ver, aquí tenemos dos grupos de mujeres. El primer grupo de mujeres son dos, básicamente dos. Son las parteras. Dice el capítulo 1, versículo 15, que el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, las mandó, les dio una orden, y que una de ellas se llamaba Sifra y la otra Pua. Guarden estos nombres, Sifra y Pua. Se trata de parteras cuyo oficio es ayudar en el trabajo de parto, concretamente de las mujeres hebreas, pero bajo la dirección de Faraón, bajo la dirección del Faraón. Y de repente se va a provocar un giro en la historia. Va a venir un cambio. Cuando yo pienso en estos cambios bíblicos, yo digo, bueno, como a nosotros tuvimos un cambio, un viraje de timón en la historia en el pasado mes de marzo. Un cambio de timón, un timonazo, un cambio de vida que nos tiene aquí sentados en esta noche. Pero veamos cuál fue el giro de la historia del Éxodo. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos. Un faraón que no había conocido a José, como dice el versículo 8, y llegó un faraón que no conoció a José. Y este faraón comienza a tener miedo de un pueblo extranjero que cada vez se está multiplicando más y que vive dentro del país. Es un grupo de inmigrantes que vino porque necesitaba comida, porque las condiciones de Egipto eran mejores
que las de su país, que las de Canaán. Y entonces vinieron a parar a tierra de Egipto. Y esto comenzó a generar suspicacias. Comenzó ya a generar un problema político. Un pueblo extranjero que viene chiquito, pero que comienza a crecer y a crecer y a crecer dentro de Egipto. Y claro, eso afecta a las finanzas. Eso afecta el mundo laboral. Les comienzan a echar las culpas de todo. Y se va convirtiendo en un problema político. El faraón decide intervenir sobre esta realidad. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces viene la primera estrategia. Vamos a construir las ciudades de Pitón y de Ramsés, dice el versículo 11. Y entonces aprovecha este grupo y lo esclaviza, lo somete y lo pone a trabajar. Y dice, cada vez pide que les aumenten el trabajo para explotación del trabajador aprovechando que es un extranjero. No les aplican los mismos derechos que a los nacionales. Realmente los someten a una vida de esclavitud. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Qué fue lo que movió la voluntad del faraón para dictar esta política? El miedo. Fue el miedo. Una amenaza externa a través de personas concretas. El miedo a la población israelita lleva al faraón a establecer una política, a implantar una política de terror. Lo dice el versículo 9. Miren, el pueblo de Israel está creciendo, es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿Cómo es que el faraón está afrontando esto? Pues como vemos, con una política perversa. Primero, lo hace de esta forma, de una forma abiertamente opresora, poniéndoles a través del mundo laboral. Pero resulta que esto no funciona. Y ellos crecen más y más y más. Y entonces apela a un plan B. Él les impone duros trabajos. Les impone duros trabajos. ¿Para qué? Pues para reprimir, para tener bajo control a este grupo de extranjeros que se vuelven una amenaza. Esto no lo dice abiertamente. ¿Por qué? Simplemente lo hace. Solo el lector sabe qué es lo que está pensando. Esto es importante en la narratología, la focalización. Solo el lector sabe qué es lo que está buscando el faraón. La cosa no funciona y entonces apela a un plan B. Él no manifiesta su disenso directamente a través de políticas claramente delineadas, sino que ahora va donde las parteras, manda a las porteras que se ocupan de las mujeres hebreas, es decir, va a la fuente de la vida. Primero intenta reprimirla a través del trabajo, los adultos. No funciona, ahora va a la fuente de la vida, al vientre de las madres. Golpear el vientre de las madres para que no nazcan los varones hebreos. Plan B. De nuevo insisto, esto lo sabe el lector, que es lo que le está buscando. Uno ve la norma, pero solo el lector sabe la intención de esa norma. Y es así como llegamos a una sala de parto. El relato de repente se comprime, la cámara nos lleva a una sala de parto y vemos a estas dos mujeres, las dos primeras protagonistas, Sifra y Pua, que deben cumplir la orden de hacer morir a los varones hebreos. ¿Qué dice el versículo 17? Que ellas no obedecen. Ellas desobedecen. Tenemos aquí la primera desobediencia civil de la historia bíblica. ¿Quiénes son las primeras en contraponerse a la autoridad civil? Las mujeres, las primeras revolucionarias. Se supone que estas dos parteras, que son delegadas porque le deben obediencia a Faraón, tendrían que, cuando nazca el niño, uno sabe cuál es la escena. En el momento del parto, acuérdense que en aquel tiempo no había ecografía, siempre hay que recordarlo, no existía la ecografía, la fotico para el niño, para saber ya a los 4 o 5 meses, no sé. Como yo no he tenido bebé, pues no sé cómo será la cosa, pero creo que es en ese periodo. En ese tiempo la cosa no era así. Había que esperar que el niño naciera y en ese momento, varoncito o hembrita. Bueno, eso, en realidad
los que tienen un poquito de edad, como yo, los que ya estamos en la tercera edad, recordarán que antiguamente no existía la ecografía. Y que nuestras mamás, pues tenían que esperar hasta el día del nacimiento. Nació varón, ¿no? Nació hembrita, ¿no? Y las mamás durante el embarazo, que en aquel tiempo eran más recogidas, se la pasaban tejiendo. Entonces, la mediecita para el bebé, el gorrito para el bebé, azulito por si es niño, rosadito por si es niña y blanquito por si las moscas. Pues resulta que había que esperar el nacimiento. Y aquí está la cosa. Sifra y Pua se sitúan frente a la puerta de la vida. El momento en que el niño asoma la vida en el parto. ¿Qué tenían que hacer? Si era mirar el sexo, si era varoncito, con el mismo cordón umbilical, asfixiarlo. Pero ellas no obedecen. No hacen caso al que tiene el poder de vida y de muerte sobre ellas, Faraón, sino que deciden obedecer a otra voz, que es la voz de las mujeres parturientas, la voz de la mujer que grita de dolor en el parto, la mujer que llora en el acto de alumbrar, de dar la vida. Esta es la voz que ellas escuchan, otra voz, no la voz del jefe, no la voz masculina, no la voz del poderoso, no la voz del faraón. Entre otras cosas, es bueno recordar que faraón es una palabra egipcia. Para los que les guste jeroglífico egipcio, un día de esto podemos hacer una lección sobre jeroglífico egipcio. Faraón, en jeroglífico egipcio, viene de la palabra per-o. Per-o significa señor, per-o, casa. En jeroglífico es una cajita, un rectángulo abierto abajo, casa, y con un cetro que lo sostiene o que viene a su encuentro, señor. Señor de la casa. Eso es lo que significa faraón. Faraón no es el nombre. El gobernante aquí es un anónimo. Lo conocemos solamente por la función. Faraón, como decir hoy rey, como decir hoy presidente, como decir hoy primer ministro o ministro. Las mujeres no le hacen caso al señor de la casa, que connota señor de la vida y de la muerte. Ellos obedecen a la vida misma, a la vida que clama, la vida que se asoma ante el mundo a través de gritos de dolor. Donde hay gritos, donde hay dolor, hay vida. Así esté temblando, así esté al borde, pero eso es signo de vida. Y es así como las dos parteras, Sifra y Pua, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para salvar la vida de los niños. Y fíjense ustedes un detalle, mis queridos amigos del diplomado, que tiene que ver con comunidad, renovación de comunidad. Entre estas dos mujeres ya hay una relación, hay una primera forma de comunidad, en el ponerse de acuerdo para salvar vida. Ellas dejan de obedecer la orden de muerte para obedecer un llamado a la vida que vibra también en sus propios vientres. El llanto del niño que nace, que se asoma por la puerta de la vida en el momento del nacimiento, vibra dentro de sus propias entrañas. Y entonces viene la desobediencia, la primera desobediencia civil de toda la Sagrada Escritura. La llevan a cabo dos mujeres que escuchan la voz que viene de dentro, que viene de la voz de la vida que nace y que es la voz de Dios. Dice el versículo 17, ellas temían a Dios. Interesante. Primera vez que aparece aquí la palabra Dios. Ellas temían a Dios, pero Dios aparece todavía tras bambalinas. ¿Dónde aparece Dios? Aquí, en el temor de las mujeres, en la experiencia materna, en la vibración interna de las mujeres que las lleva a tomar una decisión en contra del jefe y a favor de la vida que nace. Ellas obedecen una voz diferente
a la del poderoso. Y estas mujeres hacen su trabajo de forma correcta. No lo hacen una vez. Parece que se va volviendo habitual. Ellas hacen lo correcto. ¿Lo correcto es desobedecer al jefe? Piénsenlo. Ellas son parteras, las que custodian la puerta de la vida. Lo suyo es acompañar la vida que nace, ponerla sobre seguro. Y estas criaturitas frágiles necesitan de sus manos. Ellas hacen aquello para lo cual están llamadas. Y el relato continúa diciendo, sigamos mirando en el texto, vayan bajando el dedo. El relato continúa diciendo que el faraón se da cuenta del engaño y manda llamar, vengan para acá, se entera y manda llamar a las parteras para que respondan delante de él por su comportamiento desobediente. Versículo 18. Versículo 18. ¿Por qué? Miren el texto. Dice el faraón, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Me pareciera, hagamos un poquito de composición del lugar. Vemos entrar a Sifrá y a Puá en presencia del faraón, en medio de la corte, delante de semejante solemnidad que era el faraón, al cual nunca se le podía mirar a los ojos. ¿Sabían eso? Al faraón nunca él te podía mirar a ti, pero tú no lo podías mirar a él. Y si él te miraba a ti, entonces era un signo de benevolencia. Eso va a pasar luego al pensamiento hebreo. Dios me miró. Mírame, Señor, sé benevolente. Llegan estas mujeres a la presencia del faraón, seguramente con la mirada agachada. ¿Y cómo se comportan las mujeres delante del gran faraón? Ellas lo hacen con un arma que conocen, la ironía. Con el arma de la ironía. Se defienden ante el potente con un arma que va a ser muy utilizada a lo largo de todo el libro del Éxodo. El arma de la ironía. Cuando tienen que hacer su declaración delante del faraón, lo enredan. Ellas le cuentan, le hacen un embrollo. Es bonita esta historia. Le hacen un embrollo, le cuentan, le dicen al faraón que las mujeres hebreas son diferentes de las egipcias, que son un pueblo, miren el texto, son un pueblo medio salvaje, en el que las mujeres paren como los animales. Y si esto ocurre, ¿qué pueden hacer? Sino recibir la vida que ha nacido. Analicemos el texto. La ironía se juega sobre diversos planos. Estamos ante el libro de los nombres. Lo he señalado desde el principio como primera clave de lectura del libro desde el título. El título, que es la primera línea. El libro de los nombres, Shemot. El libro que custodia los nombres, y no solo de los nombres grandes, también de los nombres pequeños, entre ellas las mujeres. Y nosotros nos enteramos de los nombres de las mujeres. No sabemos el nombre del faraón. Usted necesita leer notas de pie de página de la Biblia que le ponen los comentaristas para enterarse que ese faraón era Ramsés II. Pero el texto lo silencia. El nombre que la memoria bíblica va a custodiar es el nombre de las mujeres, el nombre de los pequeños, no el nombre del grande, no el nombre del varón, no el nombre del poderoso. En la Biblia, conservar el nombre, sabemos bien, es algo muy, muy importante. Una pequeña nota de pie de página. Si nos vamos al libro del Génesis, veremos que la cuestión del nombre ya estaba planteada. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Génesis, la historia de Babel, se dice que este pueblo, ¿qué era lo que buscaba con una torre tan alta como el cielo para llegar a Dios y darle golpe de estado? Lo que buscaban, dice el texto, era darse un nombre.
para darse un nombre en presencia de Dios. Y enseguida, en el capítulo 12, se dice que el que da nombre es Dios. El hombre no se da un nombre a sí mismo, es Dios quien le da un nombre. Historia de Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham cuando lo llama allá en Harán y le dice, vete de tu tierra, lej leja, el famoso sal de tu tierra que analizamos hace algunos días en la emisora? Sal de tu tierra. Dios le promete a Abraham, engrandeceré tu nombre. Es Dios el que da el nombre y el que lo hace grande. Volvamos al Éxodo. Conservar la memoria del nombre es importante. No recordarlo, ignorarlo, es una forma de censura. Es la forma bíblica de censurar, borrarlo, borrar el nombre. Y esto es lo que se hace aquí por parte del narrador con el faraón. Las mujeres sí, el faraón no. Los dignos de ser recordados son las víctimas, son los pequeños, son las mujeres, no los grandes, no el faraón. Pero hay un segundo nivel de... Ya está la ironía del narrador en el manejo de los nombres. Pero resulta que en el discurso de las mujeres notamos cómo ellas, en el relato que le crearon al faraón, es que las mujeres cuando paren son más fuertes que las mujeres egipcias y es que son brutales para parir. Las mujeres mienten. Mienten y ponen en ridículo el poder del hombre más poderoso de la tierra en ese momento, que era el imperio egipcio. Es tan potente, que no logra controlar el espacio donde hay menos poder, el espacio de las mujeres. Ahí el faraón no tiene poder. Solo le pertenece a ellas. Y ellas lo manejan ¿cómo? Con una narrativa. Ellas le niegan el cuarto de parto al hombre más poderoso de la tierra. Solo puede entrar a aquel cuarto donde ellas trabajan con lo que ellas digan y como ellas lo digan. Allí el faraón no puede entrar, no puede asomarse, sino por medio de la narrativa de la mujer. Y de esta forma, el poder del faraón, el todopoderoso en Egipto, el señor de la casa, el Per-O, es limitado en su poder. Es él el que resulta sometido por medio de un relato por boca de mujer. Y esta es su forma inteligente de resistencia civil. Interesante. ¿De qué manera se hace una resistencia civil? No a la fuerza, no rompiendo vidrios, no quebrando cosas, no. A través de un relato. Aquietan al faraón, o por lo menos no dura mucho, pero lo logran hacer así sea un instante. ¿Qué logran hacer? Una resistencia civil que permite que la vida fluya, así sea por un solo momento. Así sea para salvar 3 o 4, pero lo hacen. La ironía de las mujeres parteras entra en juego también, y esto es bueno ahora avanzar en esto, nótenlo, en la conciencia de que es necesario mentir para salvar la vida. Es decir, que hay una verdad que pasa a través de la mentira. A ver si me hago entender en esto. Hay una verdad que pasa a través de la mentira. Y aquí se asoma un dilema ético. Pero cuidado porque no se puede hacer una lectura moralista de este pasaje. Aquí, lo que tenemos en esta narrativa, hay que mirarlo desde el punto de vista dramático. Aquí se discierne la verdad y la mentira a través de la intención. Lo que importa es la intención. Es ahí donde está la verdad, en la intención, no en la palabra, sino en la intención. Y la intención de las mujeres es buena, y la intención de las mujeres es verdadera. Hay una verdad más grande que lleva a las mujeres a decir una mentira para confundir al faraón. ¿Y cuál es esta verdad? Salvar la vida. Proteger la vida. Se trata entonces, lo que tenemos aquí es
un estratagema para conservar la verdad mayor que es la vida. Allí donde ellas se vacían de su poder, porque las mujeres hebreas no son como las demás, como dicen ellas, y al mismo tiempo no tienen miedo de ridiculizar, no tienen miedo de mejor, no tienen miedo de mentir para ridiculizar al hombre más poderoso de la tierra, el faraón, al hombre que cree tener la vida y la muerte de todo el mundo bajo control, pero que en realidad controla muy poco, como lo hacen sentir las mujeres. Al menos por un momento, porque el faraón va a reaccionar con el plan C, que ya viene. Al menos por un momento, salvan vidas. Las mujeres están ante un espacio de poder que, aunque es mínimo, ya es importante. Permítame que lo subraye. Un grupo de mujeres, un pequeño grupo de mujeres, 2 nada más, resiste a la fuerza homicida del hombre más poderoso de la tierra. 2 mujeres, que significa ya primero ahora, la estoy comunidad, ahorita en una reunión. ¿Sí? el granito de arena, un granito de arena que atasca la máquina de muerte que el faraón había pensado en secreto, que había maquinado en secreto. Permítame el juego de palabras. Si al menos pueden atascar esta maquinaria que estaba en la cabeza del faraón y que tenía un plan, al menos por un instante, las mujeres pueden darse por satisfechas. Esto es lo que hacen. Las mujeres podrían perfectamente haber dicho, es que somos mujeres, no nos tienen en cuenta, además nuestro oficio es un oficio de parteras, no, lo nuestro, no, ellas podrían haberlo dicho, es que no tenemos poder. ¿Quién puede contra el faraón? ¿Quién se mete con él? Su maquinaria es más fuerte, nunca lo vamos a lograr, no podremos detener el genocidio. Pero ocurre que ellas se atreven a pensar que con el poco espacio que tienen, con ese poquito espacio que tienen de poder, del que disponen ahora, pueden hacer mucho. Salvar vidas frágiles, impotentes, aún con el riesgo de sus propias vidas. Se exponen. No creo que sea una cosa fácil ser convocado por un rey. Ser convocado, el rey se tomó el trabajo de llamarlas, de traerlas hasta el palacio. Ante el rey de todo un país y de un imperio como Egipto, para explicar por qué desobedecieron la ley del faraón. Y en su explicación lo que hacen es desmontar la maquinaria del faraón, que el lector conocía muy bien y que ahora resulta que las mujeres parecen delatar. Y de esta manera, Sifra y Puah, primeros nombres para no ser olvidados nunca. Nunca. Este es el libro para recordar siempre, para que no se nos olviden los nombres. Sifra y Puah ya pueden salir del escenario. Ya cumplieron su misión, justo en el momento en el que el faraón queda descubierto, queda desnudo en público en su patraña. Y termina esta primera parte del capítulo diciendo que Dios premió la inteligencia de estas 2 mujeres. Dios, capítulo 1, bueno, todo el capítulo 1 en sus 21 versículos, que tiene 12 versículos, es el 2, dice que Dios premió a estas 2 mujeres. ¿Por qué? Porque se parecieron a Dios. Salvaron vidas. Miren el versículo 20. Se parecían a Dios. Salvaron vidas. Dieron vida. Dios no vio la mentira. Una persona moralista que lea este libro desde una óptica moralista va a decir, pero ¿cómo es que las mujeres dicen mentira y Dios las premia? Y entonces no es un mandamiento y no has entendido nada. No has entendido nada. Todo lo que te he explicado. Dios no miró la mentira. Dios lo que vio fue la verdad, que estaba en la intención de la mujer, que era la vida, salvar vida. Y Dios
En lo que ellas dijeron, lo que vio fue la inteligencia. Lo que vio fue la inteligencia de la mujer a favor de lo que es propio de Dios, dar vida. Y termina el versículo 21 diciendo, ahora sí, que el pueblo se iba multiplicando y consolidando. Qué bonito esto. No, en este momento en que las mujeres intervienen, se multiplica mucho más todavía la vida. Y el pueblo se multiplicaba, y no solamente en número, también en calidad. Se multiplicaba y se consolidaba. Y a las dos parteras, versículo 21, Dios las bendijo con una linda descendencia. Bueno, hasta aquí llevamos la primera parte, capítulo 1. Vamos para el capítulo 2. Yo pensaba hoy solamente, pero veo que tengo tiempo. Vamos a seguir con el capítulo 2 porque nos refuerza más lo que ocurre en el capítulo 1, que es el prólogo del libro. Veamos ahora cómo entran en acción otras mujeres. Y ahora la historia de salvación comienza precisamente con aquel que va a salvar. Vamos a asistir al nacimiento de Moisés. Pero veamos antes de esto el contexto. Cuando al faraón no le funciona el plan B, el plan 1 eran los duros trabajos, esclavizar, contra el derecho laboral. 2, matar la vida de los varoncitos para que no se multiplique. Y entonces, ante la derrota que le propinan las mujeres, el faraón se levanta de nuevo con su poder y acude al plan C. Versículo 22, con el que acaba el capítulo. Que arrojen al río a todo niño varón recién nacido. Ahora me los ahogan en el agua. Antes de seguir con el capítulo 2, hagamos la síntesis. ¿Quiénes han sido las protagonistas del primer capítulo del libro del Éxodo, del libro de la Pascua, del libro del nacimiento del pueblo, del libro de la formación del pueblo, de la alianza del pueblo de Dios? Dos mujeres, fueron dos mujeres. Dos mujeres que se contrapusieron al gran antagonista de la vida, al faraón, Sifra y Pua. Y este libro de los nombres quiere que recordemos esos dos nombres. Dos nombres que además se juntan y comienzan ya a tejer la red en favor de la vida. Dos mujeres que se alían y que forman comunidad. Estos dos nombres, aquí viene un detalle importante, los nombres en la Biblia tienen significado, como el mío. Yo me llamo Fidel, ¿por qué creen? Un programa, no que lo sea, es un programa. Tiene que ver con fe, con fidelidad, con lealtad. Sifra y Pua significan, Sifra tiene que ver con claridad, con belleza. Pua tiene que ver con aliento, nacimiento, vida, aliento, gemido, gemido de nacimiento, de parto. Los nombres en la Biblia tienen que ver con la identidad. Y en este caso, con la identidad de estas mujeres capaces de salvar la vida. En su función, a través de su función de parteras, son las que tienen que acompañar, como dicen sus nombres, Sifra y Pua en hebreo, las que tienen que acompañar con su aliento a las parturientas y cuidar la belleza de la vida. Pasemos al capítulo 2, aprovechando que tenemos tiempo. Dos mujeres más, o mejor, tres en realidad. Dos de la misma familia y otra. La madre y la hermana de Moisés y la hija del faraón. Y la historia ahora se va a volver más compleja. Pasamos de 2 a 3. Pero estas tres son dos que, como las dos primeras, también se alían, pero al final van a terminar involucrando, haciendo una red con una tercera, que es la hija del faraón. Las mujeres, estas mujeres, custodian el libro de la vida cuando salvan vidas, cuando ponen al descubierto el genocidio tramado por el faraón de forma sigilosa, pero también cuando ya no se puede desobedecer más, la desobediencia civil ya no funciona,
entonces encuentran un nuevo camino. Tenemos de nuevo la inteligencia de la mujer. La inteligencia de la mujer siempre a favor de la vida. El faraón, que ya había sido delatado en su plan macabro, que él pensaba que era oculto, y estas mujeres lo delatan, Sifra y Pua, lleva al faraón ahora a proceder de forma abierta. Me los matan, ahora sí ya es público, me los matan. ¿En dónde? En el escenario del río. Detengámonos ahora en la primera mujer del capítulo 2. ¿Quién es? Una mujer que pare, la madre de Moisés. Es una mujer hebrea, dice el texto, que da a luz un hijo varón. La mamá, dice el narrador, lo ve bello. Para toda mamá, el niño es bello. Pero aquí tiene un sentido. De nuevo el tema de la belleza, que ya estaba con el nombre de Pua. Lo ve bello y lo esconde. La mamá lo esconde. Estamos ante una vida amenazada. Hay que proteger la vida del niño, cosa que tenemos que hacer en estos días también con todos. Y entonces lo esconde. Lo esconde mientras es posible. Durante 3 meses. Lo esconde durante 3 meses, dice el versículo 1. Y llega un momento en que ya no lo puede esconder más. Y entonces aquí viene el plan. Toma una cestilla, una cesta de papiro, lo calafatea, dice el texto, con betún, lo hace impermeable y pone dentro al niño. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Para que el río, que ahora es símbolo de la muerte, no se convierta en una tumba, sino en una cuna que lo transporte. ¿Cómo se da el reverso a las cosas? Y enseguida entra en escena otra mujer. En este caso, una niña. La hermanita de Moisés, toda esta chiquita. Sabemos que se llama Miriam, pero no nos dicen el nombre todavía. Lo van a revelar después en el momento justo cuando se vea su acción. ¿Qué hace Miriam? Miriam acompaña la trayectoria de la cesta por el Nilo, escondida en medio de los papiros. La niña juega un papel importante, una función importante. La tradición va a recordar a Miriam como la partera. En la tradición hebrea, usted habla hoy con un hebreo y le va a hablar, Miriam, ¿quién es? La de los partos. Pero curiosamente, el libro del Éxodo no habla de eso. Es la tradición posterior. Pero en cierto modo tiene sentido. Tiene sentido. Porque lo que hace Miriam, cuando no sea parir, porque eso lo hizo su mamá, tiene que ver con un parto. Tiene que ver con un parto. Miriam será la que acompañará al lado de Moisés el nacimiento del pueblo. Cuando en la travesía del mar, cuando este grupo de esclavos hebreos pase a la otra orilla, al lado estará acompañando el nacimiento. Y la primera en cantarlo será Miriam. Cuando suelte su cabellera, coja los tímpanos y las panderetas y reúna a todas las hijas de Israel para cantar el canto cuya letra pone su hermano Moisés, el cántico de Moisés. Es la mujer de la travesía del mar, por lo tanto del parto. Tiene que ver con un parto. El parto del pueblo que se hace libre, del pueblo que sella su alianza con Dios. Y esto es lo que Miriam hace ya desde pequeña, con su propio hermanito, con su propio hermanito. Y aquí viene el elemento hermano, otro elemento muy importante en el formar comunidad. Miren cómo la Biblia nos va dando lecciones grandes con términos muy precisos. Inicialmente es una historia de fraternidad, no solo de maternidad. Se trata del hermanito. La fraternidad en la Biblia no se limita a un dato biológico. La fraternidad es una creación, es una invención. Hay que lograrla. Es algo que, aunque nos lo da la naturaleza, yo no escogí a ninguno de mis otros 8 hermanos, que yo tengo biológicos. Y sin embargo, aun cuando la naturaleza me los dio, yo tengo que crear la fraternidad, ¿sí o no?
Es un dato y es una invención, una creación. Y a la Biblia le interesa más lo segundo que lo primero. Elegir la fraternidad es lo que cuenta cuando vámonos al libro anterior, al libro del Génesis. Elegir la fraternidad es lo más importante en la saga de José y sus hermanos, donde hermano no se es, hermano uno se hace. Y si nos vamos al comienzo del libro, eso está al final del libro de Génesis, pero si nos vamos al comienzo del libro del Génesis, ¿cómo comienza la historia? Con dos hermanos. Después de Adán y Eva, dos hermanos, donde nos encontramos la negación de la fraternidad. Lo que hicieron los hermanos con José, también ya lo había hecho Abel con su hermano, había hecho Caín con su hermano Abel. ¿A quien le negó? Caín le negó la fraternidad a su hermano Abel. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? El tema de la fraternidad ya se ha puesto en juego en el libro del Génesis. Caín, Abel, Isaac, Ismael, o incluso Jacob, Esaú, y José y sus hermanos. Ya el tema ya había sido puesto en escena, pero con tintes oscuros, problemáticos. Ahora, en el nuevo libro, en el libro del Éxodo, la fraternidad brilla de otra manera. Y brilla en la narrativa en femenino. En la narrativa, en la narración de un personaje en femenino, la hermana de Moisés. Y les recuerdo que todavía no se ha dicho el nombre, porque al libro lo que le interesa es que veamos la hermana, no que nos quedemos todavía, ya se nos dirá el nombre, pero quiere que la recordemos como la hermana. Una que supo hacerse hermana. Si Caín mató a Abel, si Esaú persiguió a Jacob, si los hermanos intentaron matar a José, ahora tenemos una hermana que sabe dónde está su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Miriam lo sabe. La hermana lo sabe. Ella sabe lo que es ser hermana. Ella sabe lo que es de verdad ser hermana. Entra en escena entonces, haciendo contrapunto a una historia de fraternidad en masculino que no funcionó. Se reinventa, se inventa la fraternidad desde la historia de Miriam. Y ella nos da el lado luminoso de la fraternidad. ¿Qué fue lo que Dios le reclamó a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que hace Miriam? Ella cuida de su hermano, salva la vida de su hermano. No, ¿y cómo lo hace? No perdiendo la vida. Eso es muy, no lo pierde de vista. Los varones somos muy distraídos. No lo pierde de vista porque se siente responsable. Qué bonito esto. Qué bonito. Es todo lo contrario de Caín, es todo lo contrario de los hermanos de José. Ella sigue con la vista, acompaña, no pierde de vista a su hermanito, bebecito, en una situación peligrosa, donde la cesta podría volcarse, donde el niño, el bebecito, podría ser capturado por un animal, por un ave, un buitre, o por un cocodrilo, o incluso ser robado por un ser humano. La hermana es la que cuida de su hermano. No lo pierde de vista para que la vida frágil no se pierda. Ella se siente la guardiana de su hermano, se siente responsable. De alguna manera, la fraternidad, permítame decirlo, nace de esta experiencia del ocuparse del pequeño. Eso es la comunidad, la fraternidad. Se nos llena la boca hablando de fraternidad. ¿Lo hacemos realmente? La fraternidad nace de la experiencia del ocuparse del hermano y que comienza con el no perderlo de vista. Está pendiente con él, oye, ¿dónde estás? ¿O dónde está? El no perderlo de vista.
Ahí empieza todo. Y quien lo pone en acto es una mujer, una hermana, pero permítame ahora que lo subraye, es una niña. Es una niña. Una niña que se lanza a cuidar del hermanito que había sido arrojado a su destino en el río. En ese momento la mamá no sabe qué va a pasar. Nadie sabe que va a aparecer la hija del faraón y que lo van a rescatar. Nadie sabe. En este momento la cesta navega hacia un destino impredecible. Y la que lo cuida es la hermanita, la chiquita, la chiquita. Tenemos entonces una madre hebrea y una niña hebrea. Y entran enseguida en escena figuras no hebreas. La princesa de Egipto, acompañada de sus doncellas, es decir, de sus esclavas. La hija del faraón. La hija del faraón se levanta temprano y va a bañarse en el río, va a lavarse. Por algo lo está haciendo de mañana. Y con ella van aquellas que le llevan los perfumes, los jabones, las telas y toda la cosa, sus esclavas, sus damas de compañía. La hija del faraón, y aquí comienzan los detalles interesantes, que el texto no coloca por casualidad, nada en la Biblia está por casualidad. Ella es la que ve, la que escruta, observa el río y de repente distingue en medio de todo el cesto. Y esta mujer no se queda de brazos cruzados, manda a recogerlo, manda que recojan la cesta del río. ¿Qué es lo que mueve a esta mujer que ve? ¿Qué es lo que la mueve a la acción? El llanto. Ojo con los verbos. Ver, oír. Y luego descender. 3 verbos clásicos del libro del Éxodo. Y la primera que los conjuga es la hija del faraón. Para salvar la vida del bebé. Para salvar la vida de un bebé. Lo vio, lo escuchó llorar, oyó el llanto del niño y mandó bajar, descender a sus esclavas a sacarlo, a través de una mediación. El llanto del niño estremece el corazón de una mujer. No importa qué niño sea. No importa qué niño sea. Yo recuerdo hace años, y lo digo aquí con vergüenza, es una confesión. Espero que esto que voy a decir no salga de América Latina, por favor, que nadie se entere. Iba yo en un vuelo largo transatlántico, y delante de mi silla iba una mamá con un niño bastante pequeño, y el niño lloró toda la noche. Un vuelo de 13 horas oyendo llorar a un niño. Obviamente mi reacción es la mía, la de varón, soltero, etc. A las 3 horas yo ya no aguantaba más. Y recuerdo que yo le hice un comentario a una señora que estaba al lado mío, que tampoco podía dormir, porque es que el llanto era un señor llanto. Y todo, pero denle el seno al niño, pero por denle un paseíto, alguna cosa. No, la mamá era primeriza seguramente, no lograba gestionar la cosa. Y llegó un momento en que yo le comenté a la señora, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no pasa algo? No hace algo. Y la señora, en lugar de aliarse a mí, salió en la defensa de la otra mamá. Lo que pasa es que usted es varón, usted no sabe lo que es tener un hijo. Quédese quieto. Quede quieto para la foto. Una mamá, una mujer, nunca permanece indiferente ante un niño que llora. ¿Sí o no? No importa qué niño sea. No importa que no sea de su familia. Enseguida afina el oído. Enseguida pone cuidado. ¿Dónde es? Enseguida pone cuidado. La hija del faraón se estremece. Aquí no importa si es princesa, si es hija del faraón, no importa. Simplemente es una mujer. En su feminidad, el llanto del niño le despierta lo mejor de sí mismo. Y entonces da la orden a una de sus esclavas que baje al río y saque el cesto. Y en ese momento, cuando viene el cesto y lo ponen delante, descubre que se trata de un varoncito. No sabemos
el nombre de esta mujer que será la madre adoptiva de Moisés. Sin embargo, esta mujer va a dejar escrito su nombre de otra manera. Es una mujer que se va a dejar herir internamente por el llanto de otro, de una vida frágil. Le importó y le dolió, pero todavía más. La mujer queda lacerada, dividida por dos instancias. Tiene que tomar una decisión. Por un lado, ella es miembro de la corte real. Ella tiene que ser fiel a la nación, tiene que ser fiel al rey, del cual es hija. Por lo tanto, debe ignorar al niño. Es un varón y es un hebreo. Y por otra parte, algo que nace dentro de ella le habla más fuerte. La invita a defender la vida del niño. No importa que sea hijo del enemigo y que esté desobedeciendo la orden del papá, del faraón. El llanto del niño la hizo parir en ese momento como madre y la lleva a adoptar al niño. En este momento pare, en uno de los partos más hermosos que hay sobre la tierra, que es tan importante como el biológico, la adopción. Lo hace suyo. Se convierte en madre en ese momento, en el llanto del niño. Toma una decisión, y una decisión de mucho riesgo, de mucho riesgo. Se estaba contraponiendo a la orden del papá, que no es cualquier papá, es el faraón. De nuevo, una desobediencia civil. Segunda desobediencia civil, y ahora de parte de alguien que uno menos esperaría. Que hagan desobediencia civil los esclavos, que hagan desobediencia civil los de la calle. No, le está desobedeciendo una de la misma corte. Una que podría ser reina, hipotéticamente. Ella. Es como si entráramos nosotros con esta hija del faraón en un viaje que la hace parir como madre. Y la partera que la va a acompañar en este trabajo de parto, ¿quién es? ¿Quién es la partera que le ayuda aquí? La niña. ¡La niña! La que cuidó la fraternidad. La que cuidó la fraternidad. Póngale cuidado, por favor, al capítulo 2 en el versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Dice el texto que la hija del faraón vio, recuerdo los verbos, al abrir la cesta vio que era un niño que lloraba, se compadeció de él y exclamó: ¡es un niño de los hebreos! Es decir, ella está muy consciente de la... Cuando el sexto lleno, ella descubre con sorpresa al niño. Es un niño hebreo. Siéntalo. Es un niño hebreo. Hebreo es el enemigo. Sus entrañas, sin embargo, miren lo que ocurre. Sus entrañas de misericordia se conmueven y la llevan hasta el punto de olvidar que se trata del hijo del enemigo. Sobre el deber que ella tiene como miembro de la corte del faraón, prevalece la misericordia. El instinto materno. Dice, comieron sus entrañas, eso es la misericordia. Rahamim en hebreo. El instinto materno que la hace contraer el útero y parir en ese momento como madre, pasando por encima de la ley, por encima de la norma que permite o que manda que el niño frágil muera. Una desobediencia civil. Esta vez no se trata de las parteras, insisto, mujeres de bajo rango social que ya eran grandes por eso, sino nada más y nada menos que de una princesa. La fidelidad al rey pasa a segundo plano. ¿Quién es la que ayuda a la princesa a salir del impasse? La niña, Miriam, quien corre a hablarle al oído. ¿Quieres que vaya y que llame una nodriza? Es como ocurre siempre. Miren la reacción de una niña, la reacción de una niña.
no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando en una casa de familia el niño llora, ¿quién es el que avisa? Los niños. Mami, corre, que el niño está llorando. Tiene hambre. ¿Sí o no? Y esto es lo que hace Miriam, la niña. Viene donde la princesa y le va a ayudar a resolver. El niño tiene hambre. Te voy a conseguir una nodriza que le dé la leche, que lo amamante. Que lo amamante. Y en este momento la princesa de Egipto no es tanto la mujer de la nobleza. Es la madre que se conmueve ante un niño que llora. No es un hijo de los hebreos. Es para ella simplemente un niño necesitado, un niño que tiene hambre. Y para esto la ayuda la niña. Y la princesa acepta la ayuda de la niña. Ve, le dice el versículo 7, ve. Y Miriam corre a llamar a una nodriza para que críe al niño, para que lo amamante, para que le dé el seno. ¿Y a quién le trae? De nuevo la astucia. La astucia le trae a la misma madre biológica del niño. A la misma madre biológica. Le trae a la nodriza precisa, a la que mejor le puede servir en este momento al niño, la que le puede dar la mejor leche, que es su propia madre. No hay como la propia madre. Y ella lo recibe y lo va a amamantar hasta el día del destete, es decir, hasta los 3 años. Y entonces a los 3 años, la mamá biológica vuelve a la corte para entregárselo a su nueva madre adoptiva, la hija del faraón. Y así termina el capítulo. Así termina el capítulo. Versículo 10. Capítulo 2 del versículo 10. Cuando creció el muchacho, mírenlo por favor, lea la Biblia, lea la Biblia. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, pues pensó, del agua lo he sacado. Atención con esto. El niño va a crecer entre 2 identidades, la identidad hebrea y la identidad egipcia. Y solo al final el niño es que recibe el nombre. ¿Y quien se lo da, quién es? La madre adoptiva. La madre adoptiva. Se conserva entonces la memoria de otro nombre. El nombre, esta vez, de un niño. Del niño frágil, recién nacido, salvado de las aguas. Su nombre será Moisés, salvado de las aguas. Su rescate de las aguas, su vida salvada y protegida, es su verdadera identidad. Mi identidad es ser amado, mi identidad es ser protegido, mi identidad es ser salvado. No sería quien soy si no hubieran aparecido en mi camino, en mi vida, desde que nací, desde que asomé por las puertas de la vida en el parto, manos amorosas que se ocuparan de mí. Mi nombre es ser custodiado, es ser protegido, es ser salvado. Ese es el nombre. Unas manos. Fíjense, interesante. El rescate es su verdadera identidad, ser salvado. No una genealogía faraónica, sino unas manos que los sacaron del agua. No importa que esas manos fueran de la familia del enemigo. Ya las mujeres habían anticipado esta doble identidad del niño a través de sus acciones, en la manera como se habían ocupado de la vida expuesta. La identidad del niño, como bien lo dice su nombre, es ser salvado. Esta va a ser la identidad del pueblo de Dios. Somos un pueblo salvado. Somos el pueblo de la salvación. Pero volvamos al relato, que por ahora estamos todavía en el comienzo. Tenemos todavía una semana, la próxima semana, para ver el desarrollo de esta historia que hoy hemos visto en su núcleo originante. Pero ya ven para dónde va la cosa y cómo esto se va a convertir en historia de formación de comunidad. Y desde ahí de renovación de comunidad en un camino de transformación exodal.
Pero volvamos a este punto para que concluyamos ya esta noche. Las mujeres. ¿Qué descubrimos nosotros en esta noche en la lectura del libro del Éxodo? Que las mujeres son las primeras protagonistas y que las mujeres van a consignar los primeros nombres del libro del Shemot, del libro de los nombres, para conservar la memoria de una identidad. ¿Y las mujeres cómo lo hacen? Es una narrativa, importa mucho el drama, la acción. ¿Cómo lo hacen? Creando una red de ayuda, una red de soporte para salvar la vida del frágil, la vida que nace, la vida del niño, para mantener abierta la puerta de la vida, parto, en una noche oscura, en medio de un genocidio, en medio de la ceguera y de la atrocidad política que por hacer prevalecer el propio pueblo, o el faraón, intenta anular a otro pueblo, al pueblo de los pequeños, al pueblo de los necesitados, al pueblo extranjero. Crecer uno prevaleciendo sobre el otro, que se vaya no me importa. Las mujeres cambiaron esta historia. Una noche oscura que de repente, esto fue lo que hizo el faraón, una noche oscura provocada por un faraón que intenta borrar nada más y nada menos que 300 años de historia. 300 años de historia anteriores que habían sido de convivencia pacífica entre dos pueblos, los hebreos y los egipcios. Habían convivido sin problema. Y el faraón ahora va a generar la división. Divide y reinarás. Comienza a dividir, claro, a favor propio, para prevalecer. Se anula una historia de paz de 300 años. Una historia de convivencia y de solidaridad entre dos pueblos que llevaba ya 300 años, contaminando sus costumbres, sus lenguas, sus matrimonios. Acuérdense ustedes, lectores de la Biblia, lea la Biblia. José, ¿con quién se había casado? Se había casado con una egipcia. Se había casado con una egipcia, había matrimonio mixto y eso no fue ningún problema. Ahora sí lo es. Habían sido dos pueblos unidos. Recordemos también el capítulo 48, 49, 50 del libro del Génesis, donde termina el libro anterior. ¿Cómo termina la historia de Jacob, que ahora ya se llama Israel? ¿Cómo termina la historia del último de los tres patriarcas? Jacob es llorado, dice el texto, como una sola lágrima entre hebreos y egipcios. Los dos se unieron. Los dos se unieron para el funeral, como había ocurrido también en la muerte de Abraham. Los dos hermanos que estaban separados de dos madres distintas y uno había sido expulsado, Ismael, el día del funeral del papá, los dos se juntaron en la gruta de Macpela, hoy Hebrón. Los dos hermanos se volvieron a encontrar cuando, en la muerte del papá. Cuando muere Jacob, se juntan no solamente los israelitas, también los egipcios. Lea la Biblia, lea la Biblia. Y entonces, el ritual del funeral de Jacob Israel es bellísimo. No solo por la multitud de dos pueblos que se unen, sino un ritual público en la que tenemos un sincretismo que mezcla tradiciones egipcias y tradiciones hebreas. Tradiciones egipcias, dice el texto, que ellos quisieron embalsamarlo. ¿Quiénes eran los que embalsamaban? Los egipcios. Es una tradición egipcia. Y además dice que lo acompañaban los edecanes. ¿Quiénes son los que tenían edecanes en los funerales? Los egipcios. Pero luego el cuerpo es depositado en una tumba y sellado en una tumba. ¿Quiénes se enterraban de esa manera? Los hebreos. Detalles pequeños que dan grandes lecciones. Se habían juntado los dos. Y dice el texto, como una sola lágrima. Hay una anécdota, perdonen que los detenga un segundito, ya estamos en el final. Hay una anécdota que a mí me ha quedado en la memoria. Aquí en Bogotá. Fue el día de la despedida del señor
el doctor Corso, que ha sido una persona muy importante en el ministerio de la Biblia o del servicio de la palabra de Dios en Colombia. Es una persona que merece un monumento. Él es luterano, pero durante años ha sido uno de los grandes promotores de la Biblia en Colombia. Y personalmente me honro de haberlo tenido como amigo. Le tengo un gran respeto y un gran aprecio a don Alfonso Corso. El día en que él se jubiló, después de tantos años en la Sociedad Bíblica Colombiana, estábamos allí, católicos y evangélicos, haciéndole la despedida. Y yo recuerdo que estábamos, ya había pasado el brindis, le habían hecho un regalo, palabras. Yo le hice un comentario a un amigo que estaba ahí, a Ricardo Bersona. Le hablé en el oído y le dije, oye, estoy impresionado de cómo nos entendemos aquí todos. Yo le dije, no sé, esto parece una sola lágrima, una despedida con una sola lágrima. Y el bendito Ricardo lo ha escrito en un papel y se lo ha llevado a Alfonso Corso. Dice, una sola lágrima. Y Alfonso Corso lo lee y dice, alguno coge, y van a han hecho una poesía. Esto es como una sola lágrima. Y yo dije, perdóneme, nadie ha escrito ninguna poesía. Eso está en la Biblia. Llevan años leyendo la Biblia y no han leído esa frase. Esa anécdota no se me olvida. Enterraron, ya los dos pueblos se habían unido en funeral como una sola lágrima. Y el faraón rompió esta lágrima, rompió esta unidad. 300 años después. ¿Y quiénes le hicieron la oposición al faraón? ¿Quiénes cambiaron el destino, la ruta de la historia para abrir caminos de vida y de libertad? Las mujeres. Las mujeres. Estas mujeres, que ya vimos las dos primeras, Sifra y Puá, pero luego la madre de Moisés, la hermanita, fraternidad, y luego la hija del faraón y sus doncellas, son las protagonistas. Son las protagonistas. En los dos primeros capítulos, los varones aparecen solo en segundo plano. Un faraón, porque es el antagonista, y ahora el niño Moisés, que va a seguir, pero que vive gracias a las mujeres. 2 capítulos, y las que mueven la historia son las mujeres. Quienes mueven el libro del Éxodo, el libro del camino de la libertad y de la vida, son mujeres. Las que mantienen viva la memoria de este tiempo pacífico que se ha roto y que se va a intentar recomponer, son las mujeres. Porque pareciera que no pasara nada en tiempos de paz. Pareciera que no hubiera historia. Solo cuando hay guerra, eso es lo que recordamos. Como que no pasara nada más importante. Sin embargo, las mujeres le van a dar significado ahora a esta historia. Por otra parte, y permítame que lo diga, anticipan lo que será la identidad de este niño, de Moisés. ¿Por qué? Porque estas mujeres son muy diferentes entre ellas. Moisés va a ser tomado en manos de mujeres muy distintas y va a crecer en medio de la diferencia. Lo mismo que ocurrirá con el niño Israel cuando crezca. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas. Este niño que nace en el parto doloroso de la Pascua tendrá que ver mucho con la diferencia. El encontrar una identidad en la pluralidad, en la diferencia de aquellos que forman la comunidad. Estas mujeres protagonistas en la lección de esta noche son diferentes por su etnia, egipcias y hebreas. Son diferentes por su estatus social. Tenemos una princesa y tenemos esclavos. Son diferentes por su estatus matrimonial, célibes, como la niña, o tal vez como la princesa, y casadas, como la mamá de Moisés. Diferentes también en la edad. Tenemos adultas y tenemos una niñita. Tenemos toda una red de mujeres diferentes que se mueven y en su movimiento hacen mover la historia. Mujeres que se unen para poner a salvo la vida. Y este libro es el que va a poner en escena a un Dios que se indigna
ante la muerte del frágil, ante un pueblo entero, por un pueblo entero al que la vida le es negada. Un Dios que interviene para sacarlo de allí y que lo adopta. En el capítulo 4, versículo 21, las palabras que Dios le manda decir al faraón por medio de Moisés son: deja salir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque Israel es mi hijo primogénito. Es mi hijo, mi primogénito. Es mi hijo. ¿Dónde está Dios? Termino con esta pregunta. ¿Dónde está Dios en los 2 primeros capítulos del libro del Éxodo? ¿Se han fijado en un detalle? ¿Se han fijado en un detalle importantísimo, importantísimo? Ni que de todo lo que hemos dicho en esta noche solamente se acuerden de esto último. Un detalle. Dios no aparece en los 2 primeros capítulos. Dios no aparece en los 2 primeros. Quiero decir, actuando como actor. Dios no aparece en los primeros capítulos. Curiosamente, en el libro donde el gran actor de la salvación es Dios, en los 2 primeros capítulos, Dios no aparece actuando. O mejor dicho, sí aparece actuando. A través de las mujeres. Aparece en otra ropa. Aparece en otra ropa. En otros personajes. Dios sí está. Pero no aparece mencionado como Dios. Dios está. El gran protagonista no ha entrado todavía abiertamente en el camino de la vida y de la libertad. ¿Dónde está Dios en esta historia desesperada y desgraciada? Padre, está silenciado. Padre, se apagó en su micrófono. Muchas gracias. Ya hemos vuelto. ¿Dónde está Dios? Entonces, repito para los que no escucharon lo último, ¿dónde está Dios? En esta historia desesperada y desgraciada, está en un grupo de mujeres que construyeron una red de ayuda, de salvación para preservar la vida. Es como si el libro del Éxodo, antes de ponernos ante una salvación que viene de lo alto, echase a andar una salvación laica. Entiéndase la expresión entre comillas. Una salvación laica. Concretamente de mujeres laicas que se unen y que logran con su poca fuerza, pero con su ironía, con su inteligencia, con su estrategia, mantener abierta la puerta de la vida. Mientras que el fuerte es delatado en su patraña, en su maquinaria. Las mujeres colocan un granito de arena que le traba toda la maquinaria al faraón y tiene que buscar otra estrategia. El faraón, que cree controlarlo todo, pero que en realidad no logra entrar en el espacio de la mujer, sino a través de un relato lo que ella le quieren decir. No tiene otra. El faraón, que aparece como el todopoderoso, pero que en realidad es burlado por el pequeño, por el indefenso, por las mujeres. ¿Quiénes son las mujeres aquí? Son la imagen de Dios. Son la primera imagen de Dios. Mujeres que hacen lo que es propio de Dios, que se obstinan para que no se cierre la puerta de la vida. Dios, con esto me despido ya, porque ya les anuncio lo que viene, próximo capítulo. No se lo pierdan, como dicen en las telenovelas, no se pierdan el próximo capítulo. Próximo viernes, 7 de la noche, segunda parte, donde recorreremos ya rápidamente el resto del libro del Éxodo. Para que se den cuenta ustedes de lo que es esto. La valentía y el amor cuando la vida tiembla. Camino de vida y de libertad liderado por mujeres en la Biblia, porque es el libro de un nacimiento. Por eso, y Dios comienza actuando a través de ellas. Para que lo vayan preparando.
Dios todavía no ha entrado en escena abiertamente, sino en las mujeres. Lo hará abiertamente en el capítulo 3. Cuando aparezca solemnemente, es la gran entrada de Dios en escena, capítulo que sigue, hemos leído los 2 primeros, entra en escena en el Sinaí, a través de una imagen preciosa, la de una zarza ardiente. Y allí veremos cómo Dios, quien entra en relación con Moisés y con su pueblo por medio de Moisés, no dejará de hacerlo por medio de mujeres. A pesar de que Moisés ahora ya va a tener protagonismo y Dios ya aparece abiertamente, Dios seguirá abriendo caminos por medios laicales y concretamente en femenino. Las mujeres serán las que trillarán el camino de la Pascua, el camino del Éxodo, el camino de la salvación. Mujeres, atención, este es el programa de la próxima vez, que seguirán reproduciendo fielmente los gestos que las mujeres de los 2 primeros capítulos han realizado programáticamente. Sifrá, Puá, la madre de Moisés, la pequeñita Miriam, la princesa y sus doncellas. Todos los verbos que ellas ejecutaron y la red, comunidad, en la diferencia que fueron capaces de crear ellas para salvar la vida y que ya es imagen de Dios y que es imagen del pueblo generado por Dios y que ya es un anticipo de lo que es un camino de salvación. Esto que ha aparecido programáticamente es lo que se desarrollará en el resto del libro. Nos veremos dentro de 8 días para ver lo que va a pasar. Muchas gracias. Padre, una pregunta, disculpe. Sí, señora. Dentro de 8 días vamos a conectarnos de todas maneras, ¿verdad? Sí, señora. Por aquí mismo. Y dentro de 8 días ya estaremos entrenados para apagar micrófonos, apagar cámaras. Sí. De acuerdo. Ustedes me Muchas entienden. Yo tengo que aprender de la pequeña ironía que me enseñaron Sifrá y Puá. He hecho la pullita. Que tenemos que apagar. Estamos todos aprendiendo, no se preocupe. Sí, señora. Próximo viernes por este mismo canal para segunda parte de la lección inaugural. De aquí al próximo viernes. Gracias, padre. De aquí al próximo viernes, una recomendación. Bueno. Inviten a otros, porque a lo mejor hay otros que quieren tomar el diplomado y no se han enterado. ¿Vale? Sí, señor. Bien, gracias, Padre. Dios le bendiga. Es un gusto compartir con ustedes. Vale. Digamos juntos para terminar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santificado sea. Muchas gracias, Padrecito. Que descanse. Muchas gracias, Aquí en la tierra, danos nuestro pan cada día. Perdónanos nuestras ofensas, Perdonamos a los que nos ofenden. no No nos dejes dejes caer caer en en Amén. Gracias, Padre Fidel. Te salve llena María, eres de llena gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Como era en un Amén. El Señor esté con usted. y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Feliz noche para todos.